Bienvenido, hermano Rodrigo, te escuchamos. Bueno, antes que nada, un saludo para toda la iglesia. Es un privilegio poder compartir. Quiero saludar acá con mi esposa que me acompaña. Acá está al lado. Un saludo para los hermanos también. Y la verdad que es un privilegio compartir con la iglesia que se reúne cada domingo. Eh, sí, es muy desafiante el modelo en que vamos a tener en este tiempo, en cada día de domingo donde vamos a compartir la palabra de Dios. Yo les voy a pedir que me ayuden con los versículos que vamos a ir leyendo. Bueno, y como decía el hermano Francisco, la idea era un poquito contar lo que el Señor nos ha desafiado a vivir en el tiempo y en el lugar donde nos corresponde. Bueno, yo soy del área de informática, ¿sí? Soy profesional del área de informática de muchos años y esta es mi familia, ¿sí? Tengo tres varones, el mayor, Samuel, después le sigue Dani, después le sigue Josías, son tres varones que el Señor nos dio a mi esposa y a mí, Fátima. Sí, ella es también profesora de informática en un colegio privado, yo estoy también sirviendo como director ahora, en una cuestión circunstancial, porque realmente mi área específica es informática. Pero agradecemos al Señor la bendición de poder servir en la obra. Resulta que es un poco un detalle muy interesante porque a pesar de que ganamos un sueldo para mantener a nuestra familia, también nos sentimos muy motivados al trabajo espiritual que se hace con ellos en los colegios donde estamos. Y esa es una cuestión interesante de aclarar, porque personalmente pienso que un docente cristiano está en un lugar estratégico para influenciar la vida de los jóvenes y de los niños, o sea, la siguiente generación de paraguayos. Y creo que el Señor puede hacer mucho a través del trabajo que hacemos. Entonces, sí, les presento a la familia que el Señor me ha dado el privilegio de tenerla. Y bueno, ellos son los que me acompañan en esta aventura, en este desafío, en este viaje, ¿sí? Tanto espiritual como académico, familiar y de iglesia también. Sí, me toca la responsabilidad también de compartir la tarea en la iglesia del Faro, en Lambaré. Seguramente le conocen al hermano Felipe, al hermano William. Estamos trabajando hace un tiempo ya bastante largo con ellos y es un privilegio también servir al Señor en Lambaré, en la zona donde ahora hay algunos casos de coronavirus también, por cierto. Sí, decía un hermano por ahí al respecto de la virtualidad, de tener nuestras reuniones virtualmente. No nos apuremos, ¿sí? Hay que dar el tiempo a esta situación y bueno, disfrutar de la comunión a la distancia a través de Internet y de todo esto. ¿Sí? Entonces, sin más, quisiera orar con ustedes para poder ir iniciando este pequeño tiempo de compartir la palabra que vamos a tener. ¿Sí? Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias inmensas por el tiempo que vamos a compartir frente a tu palabra. Queremos, Señor, que en esta mañana sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, Señor. Que sea Él quien toque nuestros corazones, nos presente verdades respecto a tu persona, Señor, y sobre todo que podamos llevarla a la práctica en nuestras vidas. Por eso te damos gracias. Queremos, Señor, que tú nos hables como cada mañana de domingo a través de los mensajeros que vienen a compartir la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ustedes tienen allí imagen del gorgojo o el picudo del algodonero, ¿sí? Es una plaga, ¿sí? Es un insecto que llega a ser una plaga muy fuerte para la gente que cultiva algodón en distintas épocas y países, ¿sí? ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque justamente tiene mucho que ver con lo que vamos a compartir esta mañana. Y les quiero contar una historia antes de iniciar la parte bíblica propiamente dicha. Sí, este insecto, ¿sí? Que es una plaga, eh, persigue mucho la plantación de los algodones y es una plaga muy conocida por muchos años. Y lo que voy a contarles, lo que les voy a comentar, tiene un antecedente de prácticamente 100 años. En 1915, una ciudad, que aquí tengo marcada en el mapa, Enterprise, una ciudad de Alabama, fue atacada por una plaga que venía de México, ¿sí? Una plaga de picudo algodonero. Y esta ciudad, este pueblo, un pueblito realmente, que tenía un gran cultivo de algodón, del que dependía toda la economía de las familias de ese pueblo, ¿no? En aquella época, en 1915. Lo interesante es que esta plaga desafió al pueblo a hacer cambios. Realmente tiró por el suelo la economía del pueblito y vieron ellos que tuvieron que hacer algunos cambios, algunos ajustes a la economía
Tal es así que en la historia de ese pueblo y en el mundo en general, es el único lugar donde se erige un monumento recordatorio a algo que dañó tanto a la economía de ese pueblo, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí en la imagen, está el monumento recordatorio, ¿sí? De esa plaga que les sacó de haberse encasillado tanto en plantar solamente algodón y hacer que diversificaran sus cultivos, cosa que les abrió el mercado y le dio mayor posibilidad y mayor fuerza para enfrentar los desafíos de otras plagas que vinieron a través de la historia en estos últimos 100 años. Entonces ellos recuerdan, si se puede decir hasta con cariño, esa situación, porque a pesar de que fue un golpe muy fuerte para ellos, les sacó de su comodidad y les hizo diversificar la economía del pueblo dándole una mayor fuerza. Pero es interesante porque muy pocos de nosotros vamos a tener la brillante idea de levantar un monumento a lo que nos hizo tanto daño, ¿sí? Y en este caso ellos sí lo hicieron porque lo vieron con unos ojos distintos, que es lo que vamos a compartir en esta mañana. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un tema al que le puse el título, ¿Cómo navegar una tormenta? Y no dice, a propósito, no dice el título, ¿Cómo navegar en una tormenta?, sino dice cómo navegar una tormenta. ¿Por qué? Porque no va a ser una solamente la que vamos a tener que navegar en nuestra vida cristiana. Hoy por hoy, la situación que mencionábamos, la pandemia, la cuarentena en algún momento, esa cuarentena un poco más libre ahora, la responsabilidad de cuidarnos, la responsabilidad de cuidar a nuestra familia, a los mayores de nuestras casas, es es un desafío muy grande que tenemos que enfrentar con responsabilidad y con seriedad. Una de las cosas que hoy vemos por la calle es muy triste cuando vemos gente que no toma la responsabilidad no solamente de cuidarse a sí mismo, sino a los de su familia, a los de su casa. Y, y vemos que los casos de contagio están aumentando. Ahora, hoy nos vamos a referir a esto como una tormenta, pero van a ser muchas las tormentas que durante la vida, y los que son mayores, que nos escuchan, nuestros hermanos de mayor edad, pueden dar fe de eso. Muchas tormentas en la vida vamos a enfrentar, y justamente hoy queremos nosotros rápidamente hablar al respecto de qué necesitamos para enfrentar, para navegar estas tormentas en nuestras vidas como hijos de Dios. Y la primera es un punto que me llama mucho la atención porque dice, conoce quién eres y quién está a tu lado. No podemos enfrentar los problemas y la incertidumbre si no conocemos nuestra identidad como hijos de Dios en este caso. Y por eso yo les voy a pedir que me ayuden con el versículo de Juan 16:33. A ver, en la voz de algún hermano que podamos escuchar. Juan 16:33. Os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Asimismo, dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Y precisamente eso es lo que vemos hoy, diferentes situaciones tan penosas en las noticias que vemos de otros países, que vimos en algún momento en España, Italia, y hoy se escucha todas estas realidades en Brasil, Bolivia, acá al lado, Argentina, ¿sí? Así que tendremos aflicción de diferentes tipos, ¿sí? Pero el cristiano necesita primero conocer quién es como individuo, quién es frente y en su posición ante el Señor. Dice, yo he vencido al mundo. Y no necesariamente podemos decir solamente a la pandemia, sino muchas situaciones que se van a dar en la vida de nosotros como hijos de Dios. Es muy interesante que allí hay que resaltar lo siguiente. Jesús sabía quién era y cuál era su misión. Y es interesante de que él no se dejaba arrastrar tantas veces en la palabra de Dios. Vamos a encontrar situaciones que hicieron que él, o buscaron que desviar su atención al objetivo que él venía a cumplir. Y ustedes saben, podemos citar varios versículos que no vamos a hacerlo por razones de tiempo, pero en donde la misión del Señor fue, intentaron ellos desviar esa misión que tenía. Es muy interesante de que en este tiempo, cuando nosotros hablamos de conocernos quiénes somos, quién está a nuestro lado, dice el Señor, yo he vencido al mundo. El Señor está a nuestro lado. Él es el que nos da la seguridad y la confianza de lo que venimos haciendo y viviendo. Ahora es muy interesante que, y puse a propósito en esta diapositiva que tengo aquí, esto que ustedes ven es
lo que ve una persona que tuviera que navegar un pequeño barco en la oscuridad, ¿sí? Entrando a un puerto de una ciudad cualquiera del mundo. Y realmente cuando vi la imagen, a mí me dio miedo, en serio. Eh, la responsabilidad de guiar una nave, un barco, ¿sí? Y tener esto solamente como referencia, ¿ya? En la vida normal nosotros tenemos una serie de situaciones que nos van a seguramente confundir, vamos a tener dificultades para saber los puntos de referencia a dónde mirar. Y una persona que dirige una embarcación en la oscuridad tiene algo, una visión como esta más o menos de la realidad que tiene que enfrentar. Y es muy interesante porque en nuestra vida cristiana también ocurre lo mismo, pero hay puntos de referencia, ¿sí? Todos sabemos que en la antigüedad, ahora ya no tanto, pero en la antigüedad se usaban mucho los faros, ¿sí? Para que los barcos pudieran ser guiados en la oscuridad, ¿sí? Y hoy por hoy, los barcos, aviones y otro tipo de vehículos tienen otro tipo de instrumentos. Pero cuando nosotros necesitamos navegar como hijos de Dios, siguiendo la misma analogía del barco, en nuestra vida cristiana vamos a necesitar algunos puntos de referencia. Y ese punto de referencia, esos instrumentos que nos van a ayudar a navegar en la oscuridad, tiene que ver precisamente con la palabra de Dios y las verdades del Señor. En este tiempo, mucha gente, y no sé si comparten conmigo, pero cuando empezó la pandemia, la cuarentena cerrada, estar en casa tantos días, generó incertidumbre y miedos, dudas de lo que viene a continuación, del qué va a pasar. Y en ese tiempo la palabra de Dios fue un ancla, fue una seguridad y una referencia muy importante para nuestras vidas. Otra cosa importante es tener a la familia cerca, esposa, esposo, hijos, ¿sí? Tenerlos cerca y saber que esa también es parte de la referencia que el Señor pone en nuestras vidas. Esos son los puntos importantes. Las verdades de Dios en su palabra, tu familia y en tercer lugar la iglesia, los hermanos de la iglesia, las personas que oran por nosotros o por quienes nosotros oramos dándoles apoyo en su vida espiritual y en sus necesidades materiales también puede ser. Pero en ese orden, la palabra de Dios, la persona del Señor Jesucristo, la familia y la iglesia. Puntos de referencia que nos ayudan a navegar en la tormenta, en la oscuridad. Ahora también es importante que tengamos en mente, necesitamos reconocer a quién queremos agradar, ¿sí? Y eso también es algo que hay que decirlo. ¿A quién queremos agradar? Acá tengo yo la imagen, si ustedes pueden seguirme, ustedes van a encontrar que esto es bastante llamativo. Me llamó mucho la atención porque, por lo grande que es. Esto es un ancla de un barco, ¿sí? Es un ancla. El ancla en muchas situaciones tiene que ser abandonado en el barco porque algunas son tan grandes que no se pueden levantar porque se trancaron, se clavaron al fondo, alguna cosa así. Y me llamó la atención la imagen comparativa del buzo con el ancla. Es una cosa monstruosa, ¿verdad? Pero esta es la que da la seguridad y la firmeza. Ahora, cuando nosotros necesitamos reconocer a quién queremos agradar, vamos a ir a la palabra de Dios. Y voy a escuchar ahora a una hermana si puede compartir con nosotros Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así mismo. Y dice en nuestro segundo punto, reconocer a quién quieres agradar. ¿Y lo que dice acá es precisamente que el Señor buscaba hacer la voluntad, buscaba agradar al Padre, buscaba la voluntad de Dios y buscaba agradarle. Ahora eso es interesante porque muchas veces como personas, como seres humanos, buscamos agradar a los amigos, buscamos agradar a la familia, buscamos agradar a los patrones, o sea, a diferentes personas. Pero lo interesante es como hijos de Dios nosotros necesitamos precisamente agradar a Dios. Necesitamos buscar su voluntad y agradarle. Como ejemplo tenemos al Señor. Ahora es interesante que en Hebreos, ese les leo yo, Hebreos 12:1, nos habla de precisamente esto que tenemos en mente ahora mismo tiene que ver con las personas que están a tu alrededor. El escritor de Hebreos, en el capítulo 11, hace una referencia de los héroes de la fe, ¿sí? De tantas personas que han logrado tantas cosas en sus vidas para Dios a través de la fe. Pero al iniciar el capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo teniendo a nuestro alrededor una tan grande nube de testigos, una multitud de testigos, refiriéndose
a la galería de héroes de la fe que había leído, que había mencionado en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La imagen es espectacular, ¿sí? Un estadio romano quizás, donde hay una carrera de, de, de esclavos posiblemente, ¿sí? Es la imagen, pero dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Para poder correr la carrera necesitamos dejar el pecado, evidentemente, las cosas que desagradan a Dios. Pero también necesitamos dejar algunas cosas que quizás no son pecados, pero que nos estorban para correr la vida cristiana. Por eso decimos, necesitamos saber a quién queremos agradar. Y entre esos estorbos que podemos tener en nuestras vidas, evidentemente pueden haber a personas o situaciones que queremos llevar adelante, que queremos agradar y que no corresponden a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces se convierten en estorbos para la carrera. Siguiente punto, acá tenía nuestra ancla. El tercer punto es identifica tu destino. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde vamos? Cuando un piloto de una nave, de un barco, sale a navegar, necesita tener bien en claro a dónde va. El a dónde va define el por dónde voy a ir y cómo voy a hacerlo. Si vos sos cristiano, necesitas saber a dónde vas, cuál es tu destino. La palabra de Dios dice que nuestro destino es el cielo, pero nos vale el saber, el tener presente la realidad de que nuestro destino es el cielo como hijos de Dios, nos define el cómo vamos a navegar. Y es justamente vivir conforme a la voluntad de Dios mientras estamos en el mundo. Entonces, el destino, el dónde, define el cómo. Si en tu vida, mira cómo estás navegando hoy tu vida cristiana. Mira el cómo lo estás haciendo. Y vamos a ver, y vos mismo te vas a dar cuenta, y yo mismo me doy cuenta, qué tan cierto es que sea a dónde voy. Mi vida cristiana va a definirse entonces por el destino que yo tengo acá metido en la cabeza, a dónde voy como hijo de Dios, a dónde voy como persona, a dónde voy como ser humano, cuáles son las cosas que nos guían en esta vida. Y para poder avanzar y navegar en esa tormenta, necesitamos saber a dónde vamos. Entonces, queridos hermanos, es muy interesante que para identificar nuestro destino nosotros tenemos que recurrir a lo que dice nuestro amado Salvador y vamos a encontrar en Juan 8:14. ¿Algún hermano que quiera leernos Juan 8:14, por favor? Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Espectacular, Jesús le da con el caño a su auditorio y le dice, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Obviamente él sabía cuál era su origen, de dónde venía y por lo tanto él sabía cómo debía navegar ese camino, ese trayecto. Tenemos un destino marcado en el cielo y vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, para navegar esa tormenta necesitamos precisamente tener esto claro. ¿Cuál es tu destino? Y eso va a definir cómo vas a navegar. Ahora quiero sencillamente mencionar que ustedes conocen la historia bíblica de la tormenta, ¿sí? En el lago, la tormenta, cuando Jesús calma la tempestad. Los capítulos de Lucas 8, Marcos 4 y Mateo 8 se refieren precisamente a ese evento, ¿sí? La tormenta en la noche. Jesús estaba durmiendo, ¿sí? en una de ellas, en otra referencia, la barca caminando sobre las aguas, ¿sí? Pero vas a darte cuenta que es muy interesante que los hombres que estaban en esa barca esa noche de las tormentas estaban atemorizados. Y yo creo que muchos de nosotros sentimos eso en este tiempo de pandemia. Cuando empezaron a entrar en duda los trabajos, hubo gente perdiendo su fuente de ingreso, otros docentes, por ejemplo, en el rubro que nosotros nos manejamos con el profe Francisco, reciben la mitad nomás de sus ingresos, ¿sí? Otros perdieron sus puestos de trabajo. Entonces, se torna preocupante. Te entra la duda, te entra el miedo, te entra el qué vamos a hacer. Y yo me imagino esto, una similitud muy grande con la que pasaba por las mentes de esos pescadores, porque eran pescadores de toda la vida en la barca, en medio de la noche y en esa tormenta, donde Jesús tuvo que poner su parte para que ellos pudieran superar.
le dice a uno de los discípulos a ellos, ¿no te preocupa que vamos a morir? ¿Sí? La tormenta era tan grande que salía de las expectativas. Ellos eran navegantes de años, pero aún así esa tormenta les superó. Entonces necesitamos tener claro el destino para definir el cómo vamos a navegar. Otra cosa que es muy interesante que vamos a mencionar aquí para poder hacer este viaje, ¿sí?, en medio de la tormenta y de la oscuridad, tiene que ver precisamente lo que el Señor, como ejemplo magnífico nuestro, ¿sí? Voy a leerles Marcos capítulo 1, versículo 35, o si hay algún hermano que quiera darnos lectura, por favor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Nuestro Salvador, como un ejemplo máximo y supremo, nos muestra el camino, ¿sí?, en este trayecto. Y dice, el punto 4 es precisamente pasar tiempo con Dios. Uno de los principales principios que aprendemos de Jesús es el que él pasaba tiempo con su Padre. No se sentía autosuficiente, ¿sí? Bueno, él era Jesús, tenía todo el poder que estaba disponible de su Padre para él, pero él no se sentía autosuficiente aún por eso. Él necesitaba darse un tiempo con el Señor, con su Padre. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y fue a un lugar desierto y oraba. Pasar tiempo con Dios es esencial para hacer la travesía que estamos haciendo en nuestras vidas. Y dice en el versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y me llama mucho la atención porque ¿cuál es la respuesta de él? Y él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Simón le dice, todos te buscan. Entre ese todos te buscan, yo puedo suponer que había personas comunes, personas del pueblo en general, pero también pudo haber personas muy importantes de la realidad social de ese momento. Y Jesús les responde, no, vamos a otros lugares porque allí también tengo que predicar. Él sabía cuál era su destino y sabía cómo debía hacer esa travesía. Y no solamente dejar que las circunstancias dominen su navegar, por decirlo así, sino también él sabía que había cosas que eran más importantes que tenía que atender en ese momento. Y la pregunta es, ¿sabemos nosotros cuáles son las cosas más importantes que debemos atender en nuestras vidas? Eso es muy interesante, poder desafiarnos. Uno de los versículos que vamos a citar, solamente citar, ya por razones de tiempo, es 1 de Tesalonicenses 5:17, que dice sencillamente, orar sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar? Es medio peligroso si no entendemos bien esto de orar sin cesar, cuando manejamos, por ejemplo. ¿Sí? No puedes cerrar el ojo en cualquier lado para orar sin cesar. ¿Cómo se ora? Y quiero darles una ilustración que es muy linda y tiene que ver cuando alguien te llama al teléfono, ¿sí?, y estás conversando con alguien frente a vos y te interrumpe la conversación una llamada y vos levantás el teléfono y atendés, hola, ¿sí? Y bueno, y te quedas, mira, acá justo estoy hablando con Francisco, está acá conmigo, ¿sí? Y ambas personas, el que está en el teléfono y el que está presente a tu lado, son conscientes de la presencia del otro, ¿sí? Y esa es la idea del orar sin cesar. De la llamada que está ahí conectada, pero no se corta. Vos sabés que Dios está acá al teléfono, vos sabés que el Señor está acá al teléfono. Y seguramente si es Francisco el que está en el teléfono, yo no voy a estar hablando de cosas de Francisco, porque sé que me está escuchando. Va a marcar el cómo yo vivo, saber y tener conciencia de que Dios está ahí al teléfono y te está escuchando. Así que más que cerrar los ojos y orar, el orar sin cesar es una actitud de vida constante. Así que orar no solamente es hablar mentalmente o hablar con los labios en voz alta, sí, es también parte, pero también es una actitud de vida constante, sabiendo de que Dios está ahí, la presencia constante de Dios, quien es el que te acompaña en el viaje. Ahora, otra cosa también en pasar tiempo con Dios tiene que ver con el escudriñar la palabra, ¿sí? Y dice en Juan 5:39, no vamos a leer, les dice ellos, ¿ustedes creen que tienen vida eterna en la palabra? No, escudriñen y van a darse cuenta de que dan testimonio de mí. Ahora es muy interesante lo que, investigando un poquito, quiero compartir con ustedes rápidamente,
La palabra original en que fue escrito, lo que se tradujo como escudriñar, es una palabra en griego totalmente distinta, pero sí es interesante que los traductores, al pasar al latín, usaron una palabra que figura ahí, scrutiniari, ¿sí? Esa es la palabra. Y es igual a scrutinium, ¿sí? Suena a la palabra que nosotros usamos, que es el escrutinio, y tiene que ver con las votaciones, el conteo de votos, ¿sí? Ahora, lo interesante es que esa palabra en latín viene de una base, ¿sí? Que es scruta y que es basura, ¿sí? Ahora, la idea es súper. ¿Por qué? Porque escudriñar es precisamente indagar meticulosamente, ¿sí? En lo que otros o inclusive yo mismo deseché en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Versículos que leíste 250.000 veces, ¿sí? Y que pasaste por alto en ese momento, pero escudriñar la palabra de Dios te lleva a a indagar meticulosamente en ese versículo y encontrar lo que el escritor, inspirado por Dios, quiso decirnos. Es interesante porque eso tiene un requerimiento, ¿eh? La curiosidad, el interés y quizás una obligación también como hijos de Dios. Indagar en la palabra de Dios de manera meticulosa. Esa es la orden del Señor. Viene de esa raíz en latín, precisamente. Entonces, quizás otros o yo mismo en algún momento deseché porque no me llamó la atención, no me pareció ese versículo en ese momento, pero cuántas veces hemos releído y hemos reestudiado algún versículo y hemos encontrado que el Señor tenía algo allí que en algún momento lo hemos pasado por alto. Escudriñar la palabra de Dios. Ese es el desafío. Avanzamos rápidamente y ahora vamos a una imagen que me gusta mucho. Dice, rodéate de gente con la misma misión que tú. Navega con un equipo, ¿sí? Es interesante porque si yo quiero salir adelante en mi vida espiritual, necesito amistades y compañerismo con personas que tienen el mismo interés o ese objetivo, ¿sí? Y eso sirve para todos, definitivamente. Eso no hace falta aclarar, pero es importante. Aunque tengas un año de cristiano o 60, la comunión con personas que tienen tu misma fe y que pueden aportar para nuestro crecimiento y nuestra firmeza en la fe, ese es el grupo a quien debemos buscar. Ahora es interesante porque el versículo que vamos a ver dice en Marcos 3:13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Es interesante el versículo, gracias hermana. En el versículo 13 dice, pero en la nueva versión internacional, escucha lo que dice. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Me llama mucho la atención porque el grupo de personas a que se estaba refiriendo eran los 12, el grupo de apóstoles. Y dice, llamó a los que quiso. Una elección voluntaria, consciente, ¿sí? Y muy electiva, ¿sí? Era muy dedocrática, si podemos decirlo así. ¿Sí? Entre la multitud le llamo yo, a ver, Francisco, Fidencio, fulano, hermano. Y bueno, me imagino yo entre la multitud de la gente, ¿y a mí por qué no me llaman? Pero Jesús llamó a quienes quiso, a aquellas personas que él se sentía seguramente cómodo aparte como persona, pero también iban a aportar a la causa que él perseguía. Nosotros como cristianos necesitamos tener gente a nuestro alrededor que puedan aportar en este viaje. Y uno de ellos, hermanos casados y hermanas casadas, tiene que ver precisamente con tu esposa, con tu esposo, ¿sí? Él es compañero y compañera en esta travesía, ¿sí? Y si no es cristiano, aún más tener un testimonio más fuerte para con él respecto a la palabra de Dios y el testimonio de la vida cristiana. Si tenemos el privilegio de tener nuestra pareja cristiana, más que nada, por favor, ahí está, ese es el sostén que vamos a tener, que Dios puso a tu lado. También tus hijos, ¿sí? Mantener un culto familiar, una vida cristiana constante en la familia, y por supuesto los hermanos de la iglesia, ¿sí? A ese equipo está reducido este grupo de gente del que hablamos, del equipo que te acompaña en la travesía, en la tormenta, en esta situación. Hoy, una pandemia, ¿sí? Mañana, quizás otro desafío, pero tenemos que tener un equipo que pueda orar por nosotros, por quienes nosotros podemos aportar también oración, ¿sí? Y ayudar a su firmeza.
gente que comparte sus luchas, gente que oran por los objetivos. Y no todo es color de rosa para los leones. Ustedes los miran acá en la imagen y parecen, súper poderosos los leones, pero ellos también tienen pulgas y tienen garrapatas. O sea, hay un elemento muy, muy humano, muy natural, muy imperfecto también, ¿sí? O sea, estamos bien, todos somos leones, buscamos lo mismo, pero cada uno tiene sus luchas, sus defectos, sus dificultades, y compartir y apoyarse en ese grupo, ¿sí? En ese equipo. El siguiente punto es enfocarnos en lo importante, ¿sí? Ahora, cuando Jesús decía hace un momento en el versículo que leíamos, le dice, todos están buscando, todos quieren hablar contigo. Él les dice, no, vamos a otra ciudad porque necesito. Suena como un poco descortés de su parte por la forma en que lo plantea el escritor, pero la realidad es que él deja muy, muy claro de que su misión es demasiado importante para tener retrasos. Así que en el versículo 42 de Lucas, les leo, dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, y la gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. En el 43 dice, pero él les dijo, es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Esta es la nueva versión internacional, la que les leí. En el 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Había cosas importantes? Sí. ¿Sí? ¿Había cosas urgentes? Sí. Pero las urgentes son temporales y las importantes son permanentes. Él tenía una misión que era importante, que era permanente y que iba a seguir hasta que él la culminara. Surgen situaciones urgentes en la vida, pero necesitamos quedar en claro de cuáles son nuestras prioridades. ¿Sí? Lo importante es así, es importante, pero generalmente son de mayor duración y necesitamos darle la atención que corresponde. Una de las cosas que son importantes, ¿sí?, en nuestras vidas tienen que ver precisamente con nuestra relación con Dios, su palabra, y también con la firmeza y el testimonio de nuestras familias. Queridos hermanos que están en el ministerio, que están al frente de la iglesia de Dios, nuestras familias son las que nos habilitan para el servicio, ¿sí? Si nuestra familia no camina de la mano de la palabra de Dios y de la comunión con el Señor, estamos fuera de juego nosotros, ¿sí? Así nomás, facilísimo. Y es muy importante dejarlo en claro. Traigamos a la memoria, he escuchado, y comento brevemente, he escuchado hombres de Dios en algún momento tener situaciones con sus hijos y dicen, no, ellos ya son adultos, ellos ya tomaron su decisión. Erróneo, no es así. Si ustedes pueden remitirse al libro de Samuel, van a encontrar cómo Samuel, la primera noche que Dios se dirigió a él, ¿se acuerdan la historia cuando Dios le habla y le dice, Samuel, Samuel, él se levanta, va junto a Elí? ¿Qué fue lo que le dijo Dios esa noche a Samuel? Precisamente hablando respecto a lo que Elí hacía o dejaba de hacer con sus hijos, que tomaban en poco el ritual y la santidad del templo de Dios. Y estamos hablando de hombres adultos. ¿Cuál fue la condenación de Elí? No haber estorbado a sus hijos. ¿Sí? No haberle dicho a sus hijos adultos, aunque ya eran adultos, no haberle dicho, muchachos, esto está mal, esto que están haciendo está mal. Como padres cristianos nos coronamos realmente y puedo decir, sí, acá terminó mi misión, cuando tus nietos caminan en la palabra de Dios. ¿Sí? La Biblia dice a los hijos de tus hijos. ¿Sí? Ahí recién termina tu responsabilidad como mamá y como papá. Cuando el abuelo, ¿sí?, ve a sus nietos caminar en la palabra de Dios. Así que hay un largo camino todavía para los que somos padres, ¿eh? Una gran responsabilidad. Entonces, enfócate en lo importante. Eso es lo importante. ¿Sí? La vida de nuestros hijos, cómo caminan ellos con el Señor, los hermanos nuevos en la fe. ¿Sí? Así que hay varias cosas que podemos seguir mencionando. Ahora, para cerrar sencillamente, hoy por hoy nos toca una situación a nivel mundial, ¿sí? Decía alguien por ahí, ¿quién se hubiera imaginado la Tercera Guerra Mundial iba a ser contra un virus? Y bueno, ahí está, algo que muchos de nosotros no hemos tenido la oportunidad de vivir, pero que en esta situación es importante notar cuán grande puede ser el cambio después de esto. Y díganme ustedes si no han escuchado conversaciones en iglesias, en algún momento así medio filosófico que se arma entre los hermanos y dice, bueno, opinando de la palabra de Dios. Pero
muchas veces se ha hablado sobre, por ejemplo, qué pasaría con la iglesia de Dios, con la iglesia cristiana en Paraguay, por ejemplo, respecto a si hubiera una persecución. ¿Cuántos serían los que quedarían en la iglesia y cuántos serían los que ya no vendrían o no se identificarían con el cristianismo a raíz de esa presión? Damas y caballeros, hoy estamos en una situación que precisamente va a hacer esa división, de gente que van a dejar de conectarse, de estar en contacto con la iglesia por esto. ¿Y por qué decimos esto? Porque la situación es muy incierta hoy. Por allí leí un artículo la semana antepasada que decía un epidemiólogo, esta situación no va a terminar sencillamente con lo que acabamos de vivir, esta va a tener una segunda y una tercera ola de coronavirus, y esto puede terminar en 2 años. De hecho, la pandemia de la gripe española en 1918, la pandemia duró 4 años. ¿Sí? ¿Y qué mejor prueba para la Iglesia de Dios un tiempo así? Después de esto vamos a ver quiénes quedan, ¿sí? Quienes siguen en contacto, quienes siguen trabajando, quién sigue firme en su fe. Porque esto es un desafío a largo plazo, un desafío de resistencia más que de velocidad. Entonces, hermanos, sencillamente con la imagen del monumento al gorgojo, al picudo, ¿sí? Es un homenaje a una crisis que se convierte en el catalizador de un cambio. Y al finalizar esto, ¿sí? Al finalizar la pandemia y cuando alguna vez podamos volver a la iglesia, alguna vez digo, pues no sabemos cuándo, ¿qué cosas vos como hijo de Dios vas a sacar en positivo en tu vida personal? ¿Tu fe va a decaer a raíz de toda esta situación? ¿Vamos a dejar de confiar en Dios? ¿Vamos a dejar de tener la palabra de Dios como ancla en nuestras vidas? ¿O vamos a seguir firmes? Como los amigos de Daniel cuando el rey les dijo, es cierto que ustedes no se arrodillan frente a mi estatua. Y ellos le dicen, rey, vos sabés lo que nosotros pensamos. Y sabemos que Dios puede librarnos del horno de fuego. Sabemos que Dios puede librarnos de esta prueba. Y escuchen esto, el versículo dice, si quieren leer después en Daniel, dice, pero si no. Maravilloso. Ellos le dicen, ¿sabes qué? Confiamos en Dios y sabemos que Dios puede librarnos. Pero si Él decide no hacerlo, nuestra fe no va a claudicar y vamos a seguir firmes en lo que hemos decidido para obedecerle y para glorificarle en nuestras vidas. Que realmente sea así, que podamos nosotros entender que la palabra de Dios tiene el sentido y la función de un ancla en nuestras vidas, ¿sí? Ante las tormentas, ante esta tormenta, como decía el título que compartía con ustedes, cómo navegar en una tormenta o cómo navegar una tormenta, porque eso van a ser otras seguramente la que vamos a tener que enfrentar. Entonces, hermanos, vaya este pensamiento de ánimo para toda la iglesia y que realmente nosotros podamos ver esto como un punto para hacer cambios en nuestras vidas cristianas, para hacer cambios en nuestra comunión con Dios y que podamos sacar cosas que hemos aprendido en este tiempo de la palabra de Dios. Que no se convierta en una reunión más, nada más, ¿sí? Que no se convierta en un tiempo nada más de comunión, de compartir nada más, sino también que podamos crecer en las verdades de la palabra de Dios. Dice Primera de Juan precisamente lo que hemos visto y oído, anunciamos. Esa es la verdadera comunión cristiana, hermanos. Algunos dicen, oh, ojalá que pudiéramos estar en la iglesia comiendo un asadito, jugando un futbolacho. No, esa no es la comunión cristiana. La comunión cristiana es cuando un hombre o una mujer crecido en la fe puede decirle a un hombre o una mujer nueva en la fe, muchacho, señorita, las cosas se hacen así, desde el punto de vista de la palabra de Dios. Esa es la comunión cristiana, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos vivido en relación a nuestra comunión y cómo se vive en la vida cristiana y la transmitimos a las generaciones que vienen detrás nuestro. Esa es la comunión cristiana real. Y esa comunión cristiana no se corta porque hagamos una reunión presencial o una virtual como la que hacemos hoy. Así que muchas bendiciones, queridos hermanos. Quisiera orar para cerrar esta parte y agradecer nuevamente la invitación, el privilegio de compartir con ustedes este tiempo. Oramos. Padre nuestro, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos desafía a poder seguir en comunión, a poder seguir creciendo y a poder sacar las verdades que tú tienes para enseñarnos a través de él. Gracias te damos, Señor. En fin, por todo lo que este tiempo es un desafío para nosotros, Señor. Por todo lo que podemos ganar en este tiempo como hijos tuyos, Señor.
ver la realidad de tu palabra en tantas cosas que hemos escuchado quizás y que hoy por hoy nos toca vivir. Por eso te damos gracias y pedimos tu bendición para cada hermano, cada hermana de la Iglesia Mariscal Estigarribia. Gracias por el privilegio de compartir este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Sí, quería mencionar en algunos aspectos para, antes de terminar nuestra conexión, mencionaba el hermano Rodrigo en la última frase que nos mostraba, dice, en una crisis que se convierte en catalizador del cambio. Justamente ayer estuve escuchando en un programa de radio, camino al consultorio, en un estudiante de la facultad nacional, no recuerdo cuál, estaba diciendo esta misma frase, que esto es una crisis, pero la crisis es una oportunidad. Y mencionó algo que me gustó porque mucha gente lo ve tan negativo, sin embargo, es una oportunidad para muchas familias, padres, aprender lo que es la tecnología y los recursos que posibilita una comunicación en la familia y en nuestro caso como iglesia. Y él mencionaba que si no hubiese pandemia, decía este estudiante de la facultad, no tendríamos la oportunidad de contar con tan excelentes oradores, porque si vamos a pagar su viaje, su estadía, ni pensar, no vamos a lograr escuchar a tal profesor de tal universidad, de tal facultad, de España o otro, o sea, cualquier país de Europa o América. Entonces, mencionó, y me gustó la forma en que él se expresó y me hizo pensar en esto que nosotros estamos aprovechando en este día. Y tengo que mencionar esto a nombre de la Iglesia Mariscal Estigarribia, agradecer a la familia Godoy, especialmente a Fátima, ¿verdad? Porque ella fue la que nos direccionó a la utilización de esta plataforma virtual, ¿verdad? Zoom. Eso le comentaba al hermano Rodrigo. Y estamos muy agradecidos con ustedes. Y acá tenemos la audiencia que puede dar fe de eso en todas las reuniones desde el día 1 de la pandemia. Todos los días nos conectábamos, orábamos, compartíamos la palabra. Hicimos todo un curso de vida cristiana, estudio de Efesios. Ahora estamos prácticamente terminando el libro de Primera Samuel, utilizando esta plataforma. Realmente una bendición. Y quería mencionar que dos de sus hijos están participando con nosotros en el programa con adolescentes. Desde ayer se unió Dan. Y también mencionarle, hermano Rodrigo, que en la semana nosotros apartamos un día para orar por estos adolescentes que se conectan con nosotros. Oramos por sus hermanos, por sus padres, por las situaciones familiares. Y realmente es un tiempo bastante especial, muy agradable, el hecho de compartir con jóvenes adolescentes. Así que en nombre de la iglesia quiero agradecerle y bueno, más adelante poder compartir seguramente otros temas con nosotros. Muchísimas gracias. Si pueden, hermanos, habilitar sus cámaras, vamos a sacar una foto con todos los presentes. Entonces las esposas ahí pueden acercarse a sus esposos. Acá, mírenle, voy a Shirley, está re feliz a mi lado. Es bueno eso. Ahí está, vamos a esperar que ahí se están acomodando, ahí Derly al lado de Gloria, ahí vemos a sus hijas, eso, Luquita. Lucas, tía Seila, ahí va, voy a contar hasta 3 para que puedan mirar la cámara. 1, a ver la abuela edita, a eso, ahora sí, 2, 3. Eso, muchas gracias, muchas gracias. Sí, hermano Fidencio, algunas palabras para ir cerrando. Nuestra próxima reunión. Bueno, y bueno, agradecerle nuevamente al hermano Rodrigo y a toda su familia, a la hermana Fátima. Realmente, así como dijo Francisco, cuando salió el decreto este que prohibía las reuniones, bueno, tanto sociales, escuelas, colegios y también de iglesia, estuvimos ahí chateando con varios hermanos de ancianos de iglesia y con Francisco, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sabíamos.
estábamos desesperados hasta que Francisco me escribió y me dijo, fíjense, ¿saben que hay una plataforma que se llama Zoom donde podemos transmitirnos? ¿Y qué? Le dije, ¿qué es eso? No sabía que era y que existía. Y sí, vamos a reunirnos el domingo, le dije, el domingo. Vamos a probar ya hoy, le dije, un viernes creo que era. Vamos a probar a ver si va a funcionar. Le digo, yo ni sabía qué era. La primera noche salió un desastre, no sabíamos ni qué, apretábamos todos los botones que había en la... Hicimos una pequeña reunión ahí y el domingo funcionó bastante bien nuestra primera reunión. Así que no dejamos, no perdimos ningún domingo dejamos de tener reuniones. Y a partir de ahí sí que tuvimos casi todos los días, durante 40 días por ahí, toda la cuarentena. Y después, cuando Francisco ya tuvo que volver al trabajo, a la oficina, a su colegio, tuvimos martes, jueves y sábado de noche y domingo de mañana. Así que no nos perdimos ninguna reunión, al contrario. Tenemos más reuniones. Tenemos más reuniones que antes. Qué bueno, más qué bueno. cantidad de hermanos presentes. Muchas gracias, Fátima, por el dato que nos pasaste. Cuando gusten. No solamente hermanos locales, hermanos y hermanas que viven lejos, viven en Capiatá, que viven en Luque, y son hermanas mayores, de mayor edad, adultos mayores, que no pueden salir de la casa, no pueden, de otra manera no podrían venir hasta la iglesia. Estados Hermanos Unidos. de Estados Unidos. de Alemania, Estados Unidos, y de Cazapá, Así que realmente se extendió nuestro campo misionero, digamos, ¿verdad? Chaco, tío. Sí, también del Chaco, desde Filadelfia participó, y también el hermano de Susan una vez participó desde, no sé dónde está él, ¿eh? ¿De qué parte del Chaco? También. Ahora está Darío con nosotros, desde el Chaco está conectado. Eva está conectada desde California, Estados Unidos, y se suele conectar Eva Kopp de Alemania, y así. Muchos hermanos realmente. Y también quiero mencionar, para mí es un gusto también verle ahí a mis padres. Si no estoy viendo mal, creo que está también Ever. Un saludo, sí. Ever Torales, qué gusto verte ahí. Saluda a tu familia. Él es un primo que está también ahí conectado. Gracias, Julio y Claudia, por la oportunidad. Muchos saludos ahí a los hermanos. Creo que ya lo dije hace rato, que también los niños ya tienen su reunión virtual, los adolescentes, así como nosotros desde el día 1. Así que estamos muy agradecidos. El compromiso de la iglesia es, por más de que volvamos, y no sabemos cuándo, como dijo el hermano Rodrigo, el compromiso es seguir transmitiendo a través de esta plataforma. Y yo sé que hay otras plataformas en algún momento. Vamos a estar compartiendo para que llegue a más personas. La iglesia cuenta con un perfil en Facebook. Imagínate si se llega a, no sé, publicar las predicaciones. Esas personas que son de diferentes países van a estar recibiendo la enseñanza, que es lo que queremos compartir, ¿verdad? Así que gracias a los hermanos por animarse, y gracias una vez más a la familia Godoy. Ellos son de profesión informáticos, como dijo el hermano, y es de tanta bendición para nosotros y para las iglesias en general. Así es. Entonces, les liberamos, hermanos, a que... Un dato más, Francisco, para compartirle a los hermanos y a todos los hermanos, pero especialmente este tema, ¿verdad? De cómo nos reunimos. Recibimos un informes a través de FEMIPA, recibimos pequeños, breves informes de cómo afectó el tema de las reuniones de iglesias, así como afectó al país y también a las iglesias y a los hermanos en diversos países del mundo, ¿verdad? El tema de la pandemia. Y nos pidieron a FEMIPA que hagamos un breve informe de cuál era la situación en Paraguay. Y como no estábamos respondiendo al principio, nos volvieron a reiterar el pedido, porque hay una oficina en Londres, en Inglaterra, donde recaban todas estas informaciones y publican en la página web de la
de la Conferencia Internacional Misionera, las Asambleas de los Hermanos, y yo escribí. Entonces un día como insistieron y justamente escribí, me permitieron escribir en español y le hice un resumen y le dije cómo, uno de los temas es cómo se están reuniendo, cómo afectó a las iglesias y cómo se están reuniendo hoy día. Y justamente escribí esto de que se está usando estas plataformas tecnológicas. Hay distintos, ¿verdad? Sabemos que hay iglesias que transmiten por Facebook Live o Live, algo así, Google Meet, Zoom, y, y que una de los efectos es que aumentaron la cantidad de reuniones y aumentaron la cantidad de participantes en las reuniones entre semanas y los domingos también, y que permite la participación de personas que están alejadas y físicamente localizadas en ciudades o pueblos lejanos, ¿verdad? Y hice todo un resumen de eso y compartí, a estar en la página web, y traté de ser lo más conciso posible porque no querían que se sea muy extenso, ¿verdad? Pero envié ese informe en Inglaterra y ellos habrán levantado en la página web de donde comparten informaciones de todo el mundo. Y quiero decir más que hay hermanos del exterior que se preocupan por cómo está la situación de las asambleas de los hermanos en todo el mundo, y se fue un informe de Paraguay también. Y William suele compartir de situaciones de otros países también, de Italia, por ejemplo, que fue uno de los países más afectados al principio, España también, y otros países. Y también enviamos uno de Paraguay. Ok, hermano, está llegando nuestro tiempo. Yo sé que algunos tienen que ir a preparar su almuerzo. Entonces les liberamos. Agradecemos a cada uno su asistencia. Y una vez más, la familia Godoy. Gracias, hermanos, por conectarse con nosotros. Oportunamente vamos a volver a invitarles. Y bueno, finalizamos entonces. Bueno, gente, en la semana nos reunimos los días martes, jueves y sábados. La primera conexión a las 7:20 de la noche tenemos el devocional, y luego a las 8:20 horas tenemos el tiempo de oración, y los días sábados tenemos el programa para adolescentes a las 6 de la tarde en 2 conexiones. La primera, una competencia espectacular, y hay premios de por medio, y la segunda conexión ya el estudio. Los niños eventualmente por vacaciones tienen miércoles y viernes, pero cuando retomemos las clases vamos a cambiar de día. El horario va a ser siempre a las 4 de la tarde, ¿sí? Y los domingos, como ya sabemos, hoy a las 9 la Cena del Señor, y a las 9:40 en adelante el estudio de la palabra. Bueno, esas son las informaciones para tener en cuenta.